Bueno, queridos patitos, vamos a continuar con el libro de Pedro Luis Garte Santa Marina, donde lo dejamos ayer, con las 6 sugerencias ascendísticas en ese marco general donde algo bueno se puede mejorar. 6 sugerencias ascendísticas, por lo tanto, después de las 10 propuestas de ámbito político que decíamos ayer. Esperamos que te hayan gustado esas 10 recomendaciones de carácter político y que tu espíritu se haya alegrado con la positiva referencia a los posicionamientos políticos que se ha trasladado en el epígrafe que acabaste de terminar ayer. Aprovechando que intuimos que estás en buena disposición anímica, te rogamos que ahora permitas plantear a Pedro Luis sugerencias de naturaleza fundamentalmente hacendística que desearía Pedro Luis que te interesen también, y serían las siguientes: aumentar las capacidades normativas que reconoce el concierto, es decir, valorar los límites de la presión fiscal en Euskadi; repensar la política presupuestaria vasca a largo plazo, aumentar las capacidades normativas que reconoce el concierto; valorar los límites del aumento de la presión fiscal en Euskadi; reforzar la lucha contra el fraude y la elusión fiscal; eliminar las descoordinaciones entre las haciendas vascas; reconocer las conductas ejemplares de cumplimiento fiscal. Recordemos que estamos hablando de un texto elaborado, es decir, trabajado en septiembre-octubre de 2015, por lo tanto estaríamos hablando de hace 8 años, cuando estamos en este momento en 2023. Por lo tanto, ciertamente estos 8 años seguramente se ha habido un trabajo en estas y en otras de las sugerencias o propuestas, pero ciertamente es bueno hacer la valoración tal y como Pedro Luis la hacía en 2015 para poder valorar el principio básico que operaba dentro de esta fórmula para contribuir al hecho de que algo bueno como es el sistema de concierto se puede mejorar, siempre en positivo. Como ocurría con 3 de las cuestiones políticas planteadas anteriormente, te habrás dado cuenta de que la segunda de estas sugerencias requiere alcanzar un acuerdo con el Estado y posteriormente que él mismo sea aprobado por las Cortes Generales. De las 6 señaladas más arriba, pues ciertamente es, por tanto, la más difícil, porque las otras 5 pertenecen al ámbito vasco de decisión, lo cual no quiere decir que sean como aquellas asignaturas que en la época de Pedro Luis se llamaban Marías en el ámbito universitario. ¿Cómo es que ahora esas Marías? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo? Porque no sé si sabes que en España los 2 nombres más frecuentes de las niñas que nacen ahora son Lucía y Paula. Y estás también en los primeros tras María, los de Sara, Daniela, Carla, Sofía, Alba, Claudia, Martina. En Euskadi, bueno, parece que somos un poco distintos. Los nombres más frecuentes son Anne, Yune, Usue, Irati, Naya, Isaro, Naroa, Nora, Naya y Leire. ¿Por qué te cuenta Pedro Luis todo esto? Por las 2 razones. Primera, para que percibas una idea de que es fundamental en el concierto. La sociedad vasca tiene un sistema diferenciado tributario de financiación y porque es diferente, ni mejor ni peor, en muchos campos. Y segunda, para que tengas una muestra expresiva del cambio exponencial en el que parece que estamos inmersos y la necesidad de adaptar el concierto a ese cambio. Ese es el objetivo de las 38 recomendaciones que Pedro Luis está desgranándote para todos nosotros y especialmente para ti. 13. Repensar la política presupuestaria vasca a largo plazo. En este capítulo pretende Pedro Luis realizar una reflexión muy sencilla de un tema que ciertamente compete directamente en esos momentos de 2015 al consejero de Hacienda y Finanzas, Ricardo Gachavarría, y 2023 a Pedro Azpiazu y a los 3 diputados forales de Hacienda, y por encima de estos a los respectivos ejecutivos de la comunidad autónoma y de los 3 territorios históricos que integra la misma. Sobre todo lo anterior, y una vez más, desde la modesta perspectiva del ciudadano a pie, que es Pedro Luis Uriarte, observa el conjunto de los presupuestos vascos muy condicionado, primero por la inercia y segundo por la coyuntura económica, y tercero también por la propia situación política. Como consecuencia de ello, ve una situación presupuestaria muy tensionada y bastante rígida, en la que se aprecia que las instituciones se mueven con dificultad, pues da la sensación de que no llegan a cubrir, a pesar del nivel tan significativo de ingresos con lo que cuenta la comunidad autónoma vasca, todas las necesidades que se presentan. Como sabes muy bien, a los factores anteriores se han añadido los elementos de rigidez que han originado las exigencias de la Unión Europea en el plano financiero, muy centradas en política de austeridad y en la reducción de los déficits públicos, como se ha visto en la modificación del artículo 135 de la Constitución, al que hemos hecho referencia en el capítulo anterior y que analizamos en detalle en la parte sexta de la obra cuando estudiábamos el nuevo principio de estabilidad presupuestaria y su impacto sobre el concierto económico.
Por esta razón, y siempre desde la perspectiva personal de Pedro Luis Ugarte Santa Marina, ve a todos los presupuestos vascos circulando por una vía única y además de las estrechas, en condiciones de estabilidad en el escenario económico y social global, europeo, estatal, vasco. Esto podría aceptarse con naturalidad, pero el problema es que, como sabes muy bien, y vamos a comentar en detalle en la parte undécima de la obra, el mundo está cambiando, la economía lo está haciendo a marchas aceleradas y el futuro no está tan despejado como antes. Por ello, las instituciones vascas sin duda se están teniendo que enfrentar a un complejo problema de priorización que podría anunciarse como la necesidad de atender más a lo urgente que a lo necesario. El desarrollo de una política de esta naturaleza, cuando tiene un horizonte de corto plazo, es perfectamente lógica, asumible, defendible. El problema, sin embargo, se plantea cuando, como consecuencia del mantenimiento en el tiempo de un escenario de crecimiento económico no muy brillante, que por tanto lo traen consigo aumentos de la recaudación fiscal que podríamos calificar coloquialmente como flojitos, es obvio que se produce una situación indeseada de que proyectos, acciones, planes, programas que tendrían que sentar las bases para definir ese futuro mejor para la comunidad autónoma, sus instituciones, sus empresas y por extensión para todos los habitantes de la misma, no estén suficientemente dotados presupuestariamente. Cree Pedro Luis que esta, tristemente, le gustaría normalmente estar equivocado, la situación que se observa en esos momentos. Por esa razón, además de trasladarnos esa inquietud, que de nuevo reitera que tiene un carácter estrictamente personal, se atreve a incluir esta recomendación en esta obra con el objetivo de suscitar también una reflexión. Sabe que ya se habrá producido, pero quiere insistir, de nuestras autoridades económicas y políticas, porque cree que estamos ante una cuestión de decisiva importancia que puede condicionar el futuro de Euskadi si el escenario económico y sus consecuencias sobre los ingresos fiscales se siguen manteniendo durante unos años más. Espera que este tema te haya parecido interesante y digno de ser incluido como una de las recomendaciones para mejorar el concierto económico. 14. Aumentar las capacidades normativas que reconoce el concierto. Aunque ha citado en la expresión en diversos capítulos, quizá te suene todavía chino esto de capacidad normativa, porque por ello te aclara con mucho gusto de qué se trata. Es la soberanía tributaria que se reconoce a las instituciones competentes de los territorios históricos para regular un determinado impuesto de forma diferente a la existente en el Estado. De otras maneras, y como ejemplo, se te afecta la posibilidad de que el impuesto de la renta que se paga en Euskadi tenga normativa diferente al que se paga en territorio estatal. 14.1. Ante una cuestión difícil. Como se ha comentado en la cuarta parte de esta obra, en la negociación del concierto económico del año 1981, se tuvo que pelear muy duro con la representación estatal. Lo de pelear en principio en sentido metafórico, para hacer realidad la capacidad normativa que teníamos en que se reconociera que las instituciones competentes de los territorios históricos en un nuevo concierto en determinados impuestos. Se estaba ante un auténtico Miura, como si, si como le pasa a Pedro Luis, ¿no? Es aficionado a los toros, pues siéntete cómodo y cambia expresión por otra equivalente. Al que al final se supo torear y consiguiendo pactar un nivel de autonomía aceptable en este campo que al inicio resultaba impensable que se pudiera lograr. Recordarás también que cuando se explicó uno de los capítulos primeros de la parte citada del inicio de la negociación del concierto, que había iniciado el Consejo General Vasco en 1979 el debate sobre el alcance de la capacidad normativa, fundamentalmente entre el PNV, representado por aquel entonces por el consejero de Hacienda del Consejo General Vasco, José Antonio Aguirre, y el Partido Socialista de Euskadi, representado por Carlos Ochaga, fue uno de los elementos que impidió cerrar un acuerdo en aquella negociación. Posteriormente, tras lograr el reconocimiento de capacidad normativa para ciertos impuestos en una dura negociación con el ministro de Hacienda, Jaime García Lloveros, se procedió a someter a la aprobación del Congreso de los Diputados en abril de 1981 el proyecto de ley que aprobaba el concierto económico. Recordarás que, como también se apuntó en unos capítulos anteriores, el citado señor Solchaga, entonces portavoz del Grupo Parlamentario Socialistas Vascos, mostró su total desacuerdo con el pacto que se había alcanzado en la comisión negociadora. A pesar de ello, se logró la aprobación por amplísima mayoría y el nuevo concierto representó un avance sustancial en ese campo, pues en el concierto Alavés de 1976 no había reconocimiento alguno de capacidad normativa. Con posterioridad, en el concierto del año 2002, los negociadores vascos, encabezados por el entonces vicelehendakari Idoia Zenarruzabetia, lograron pactar un aumento sustancial de esa capacidad normativa. Quedó a partir de ese momento extendida a la práctica totalidad de los impuestos directos.
14.2. Hay que seguir avanzando en este campo, a pesar de que el escenario se pueda complicar. Ahora se trata de dar un paso más y de lograr, cuando sea posible, una nueva actualización del concierto económico, al objeto de incorporar una mayor capacidad normativa en materia de impuestos indirectos y todas las nuevas figuras impositivas que pudieran proponerse desde instancias estatales europeas, como por ejemplo el llamado impuesto verde, al que afecte a determinadas transacciones financieras, etcétera. El logro de esa mayor capacidad normativa en el campo de los impuestos indirectos es una reivindicación histórica desde las instituciones vascas. Fue imposible conseguirla en los conciertos de 1981 y 2002 porque ha sido sistemáticamente rechazada desde las del Estado, pero que podría ser planteable en un futuro. Si se consiguiera convencer a la representación estatal de que con ello no se rompe el principio de unidad de mercado incorporado al concierto, como por cierto no rompe la unidad de mercado europea el hecho de que la tributación por IVA sea diferente entre los 28 miembros de la Unión Europea. Tras la aprobación por el Congreso de los Diputados el 27 de marzo de 2014 del proyecto de ley al que nos hemos referido en varias ocasiones, estimamos que habrá que abordar un proceso de reflexión sobre el alcance del concierto económico, al menos en el plano conceptual, tras la publicación del informe de recomendaciones para la reforma fiscal del comité de expertos nombrados por el gobierno español para definir las grandes líneas de una futura gran reforma fiscal en España y su posterior desarrollo en forma de modificaciones fiscales sustantivas que tal vez se analizaron en el capítulo 5 de la parte décima. Cuando esta reforma se convierta en ley, supondrá una modificación del modelo tributario actual y ello exigirá una negociación entre el Estado y Euskadi para realizar la adaptación del concierto al nuevo escenario tributario, como se acaba de hacer en la fecha que se acaba de citar para incorporar al concierto los 7 nuevos impuestos creados por el Estado en 2011 y 2012. Aunque el gobierno español se apresuró, por boca de su vicepresidenta, a distanciarse de la propuesta de los expertos en impuestos, no cabe duda de que por encima de los parches que se han puesto en 2014 y 2015, en algún momento volverá a surgir con fuerza la definición del nuevo modelo fiscal para España, que directamente afectará a las 4 haciendas forales. Uno de los temas que se someterán a negociación será el de la capacidad normativa en impuestos indirectos. Por lo tanto, en algún momento se dibujará un escenario diferente al actual y posiblemente más difícil por la tendencia que se vislumbra de contención autonómica en el llamado citado informe del comité de expertos que aboga por la claridad, por reformar la armonización entre los sistemas fiscales imperantes en España. Lógicamente, nuestras instituciones defenderán no solo con un incidente, sino con poderosos argumentos la soberanía tributaria de los territorios forales, solicitando la ampliación de la misma. En esa línea, la entonces diputada de Hacienda guipuzcoana, Elena Franco, adelantaba el 8 de febrero de 2014 que iba a plantear en la reunión del Consejo Vasco de Finanzas Públicas, que se celebró unos días más tarde, el 13 de febrero, la necesidad de crear un órgano estable y permanente dedicado a tratar y conversar sobre los asuntos relacionados con la soberanía económica y fiscal. No sé si su propuesta iba en la dirección en que Pedro Luis está analizando en este capítulo, no, ni si resultó aprobada, pero la aspiración vasca de lograr el reconocimiento de una mayor capacidad normativa en la imposición indirecta está sobre la mesa. ¿Se logrará avanzar más en este campo? Vamos a confiar en la habilidad negociadora de los representantes vascos en la futura comisión negociadora y que así sea. Estaba a punto de decir amén, pero me ha dado miedo ser acusado de clerical por algún lector, lectora, que no se sienta identificado con cuestiones religiosas. 15. Valorar los límites del aumento de la presión fiscal en Euskadi. Nos vamos a ocupar ahora de hacer alguna recomendación en el campo de minas. ¿Cómo es el tema de la presión fiscal? Si alguno de los críticos del concierto lee esto, supongo que se habrá quedado entre estupefacto y sorprendido, porque ¿cómo es posible hablar de límites al aumento de la presión fiscal en un territorio que arrastra mala fama de ser un paraíso fiscal? Pues por una razón muy sencilla que tú ya conoces tras haber leído el capítulo en el que tocábamos este tema, porque tenemos, o prefieres que escriba, sufrimos una presión fiscal nominal alta, al menos si la comparamos con otros países y con alguna comunidad autónoma, como por ejemplo Madrid. 15.1. 15.1, una cuestión muy sensible donde hay teorías para todos los gustos. Por supuesto, se puede reconocer, dice Pedro Luis, que en esta cuestión de la presión fiscal las posiciones doctrinales e ideológicas son muy diferentes, tantas como los sistemas fiscales que existen en el mundo. Hay académicos y políticos que piensan que es mucho mejor dejar que la economía crezca con niveles bajos de presión fiscal nominal, pero con un control absoluto del fraude fiscal.
Hay otros gobiernos, entre los cuales se encuadra España, que prefieren mantener situaciones de presión fiscal nominal alta con poco control del fraude fiscal. Recuerda que se te ha adelantado que en otros capítulos la escandalosa cifra de más de 253.000 millones de euros en la que se estima que se situaba la economía sumergida en España en el año 2012. Dada la vinculación entre el concierto y el convenio que establecen con el sistema de tributación español, podemos decir que este último es el modelo que siguen las 4 haciendas forales, aunque con alguna diferencia entre ellas. Desde un punto de vista formal, un planteamiento tributario como el español puede valorarse positivamente, sobre todo porque aplica ciertos criterios claros de progresividad. Sin embargo, tiene el grave inconveniente de que la presión fiscal se centra en la recaudación de los que ya pagan impuestos, sobre todo en las rentas del trabajo, con lo cual la aplicación del mismo se convierte en radicalmente injusta, pues rompe el principio de equidad entre los distintos contribuyentes. Personalmente, Pedro Luis opina como el señor Antoni Zabalza, que fue secretario de Estado de Hacienda entre 1991 y 1993 con Felipe González, quien declaraba en El País el 24 de febrero de 2014 que los impuestos españoles directos e indirectos son recaudatoriamente ineficaces debido a la estrechez de las bases imponibles. También señalaba el señor Zabalza, y está de acuerdo Pedro Luis con él, que para mejorar el rendimiento debe reducirse el fraude y recortarse los gastos fiscales. Cuestiones que el grupo de expertos nombrados por el Ministerio de Hacienda para definir las grandes líneas de la futura reforma fiscal española, encabezados por el profesor Manuel Lagarés, han puesto ya sobre la mesa. Uno de esos expertos, Fernando Fernández Méndez de Andrés, profesor de la IE Business School, publicado un artículo en El País el 28 de marzo de 2014 titulado expresivamente España recauda poco y mal. Destacaba que la tributación española tiene tipos nominales elevados pero muchos mecanismos de elusión fiscal, y añadía que la estructura impositiva desincentiva el empleo y el ahorro y desaprovecha los impuestos sobre el consumo. Como puedes ver, expresiones muy rotundas que van en la línea de lo que antes apuntaba Pedro Luis Uriarte. Añadía el señor Fernández que España recauda poco porque, a pesar de tener los tipos impositivos nominales altos, la recaudación efectiva es baja. Y pone un ejemplo muy expresivo que enuncia así. Si se aplicara la estructura actual del IVA español a la base tributaria alemana, la recaudación en términos de PIB sería básicamente como la española. La conclusión que sacaba, en base a todo lo anterior, es que hay que prestar más atención a los mecanismos legales de elusión fiscal, a las excepciones, deducciones y bonificaciones que explican los bajos tipos impositivos y la penuria en la recaudación. También destacaba el señor Fernández que los españoles tienen una actitud absolutamente contradictoria ante la fiscalidad. Quieren servicios públicos excelsos y gratuitos e impuestos del tercer mundo. No soportan más recortes, pero olvidan deliberadamente que España tiene, aún hoy, el déficit público más alto de la Unión Europea, después de los 3 países rescatados, con un déficit estructural, el que no depende del ciclo económico, que aún supera el 4% del PIB, en una senda creciente de la deuda pública hasta superar el ratio del 100% del PIB. Destacaba finalmente este experto que la política social y sectorial se debe hacer por el lado del gasto público, y la política tributaria ha de ser, por el contrario, estable y predecible. Si el gobierno quiere legítimamente privilegiar determinados sectores productivos o colectivos sociales, utilice los presupuestos del Estado y anualmente explicite los subsidios o transferencias correspondientes, pero que no se esconda en la opacidad de la legislación tributaria, porque además convierte esos subsidios en permanentes. Pero Uriarte personalmente está de acuerdo con este planteamiento sobre futura reforma fiscal que hace este experto profesor. 15.2. El aumento de la presión fiscal debe ser el último paso para financiar el presupuesto público. No sé cuál será tu opinión en estos temas, dice Pedro Luis, pero la de Pedro Luis es clara. Podría enunciarse así. Los impuestos deben establecerse para sufragar el gasto público y por lo tanto tienen su justificación en la naturaleza y los objetivos del citado gasto público. Como se ha citado en algún otro lugar de este libro, a Pedro Luis no le haría ninguna gracia tener que pagar impuestos para que se organizaran unos fastuosos carnavales en la comunidad autónoma vasca, o se organizaran un partido de fútbol o una corrida de toros, o se incurrieran en derroches como los que se ha visto con estupefacción en otros lares. En cambio, no le importa pagar impuestos altos si estos recursos se dedican a fomentar la inversión que genera puestos de trabajo o a construir un modelo educativo que funcione bien y que permita garantizar el futuro a todos los jóvenes.
Como apuntaba muy bien, acertadamente, el profesor Fernando Fernández en el artículo que se acaba de citar, y repite la frase, porque la considera muy afortunada, la política social y sectorial se debe hacer por el lado del gasto público, la política tributaria debe ser, por el contrario, estable y predecible. Para valorar si es aceptable un determinado grado de presión fiscal, el destino del gasto público debe ser una primera referencia. Y la segunda es que aquí el tamaño sí importa. Como señalaba acertadamente el 23 de marzo de 2014 Ignacio Marco Gardoqui, este agudo analista económico vasco de lectura obligada, pocos cuestionan si el nivel de gasto que tenemos es el que nos podemos permitir y si la manera en la que gastamos es la más eficiente de las posibles. Como ya has leído en uno de los capítulos anteriores en el que se ha tratado de analizar las ineficiencias y duplicidades que existen en el entramado institucional vasco, no se va a extender más en este tema, pero sí recordar la promesa del presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, que recogía en aquel capítulo de la reforma de la administración ahorrará al menos 28.898 millones de euros en aquella legislatura. Pues en esa breve frase tienes una expresiva referencia de la presión fiscal innecesaria que se ha venido soportando en España. Porque si eso se puede ahorrar ahora, ¿por qué no se ha hecho antes? Como se ha apuntado en aquel capítulo en el que se refiere a Euskadi, cree Pedro Luis que antes de haberse abordado una reforma fiscal con el aumento significativo de tipos nominales, y esto es todavía más claro para la Administración Central del Estado, debería haberse realizado un estudio serio, profundo, documentado, de las ineficiencias que existen en el sector público vasco, y no digamos en el español, porque una mayor presión fiscal solo se justifica tras revisar mm, la eficiencia y la eficacia de cada servicio público, de cada inversión, partida a partida, céntimo a céntimo. Y se trata también de cuantificar el coste de los servicios que se consideren irrenunciables, sobre todo si se puede asumir únicamente con impuestos. Esto es, con un sistema tributario razonable y sostenible que no cercene la iniciativa privada y la creación de empleo. Todo esto, lo que suscribe Pedro Luis totalmente, lo defendía en un acertado artículo publicado en La Vanguardia el 15 de marzo de 2014 el profesor Durán Sindreu. 15.3. Ante un riesgo hay que tratar de evitar. Por todo lo anterior, que no sabe qué te habrá parecido, hay que valorar muy cuidadosamente hasta dónde se quiere llegar con el aumento de la presión fiscal en Euskadi en un escenario de competencia fiscal que debe ser también valorado, pues 5 comunidades autónomas han anunciado en 2013 y principios de 2014 rebajas impositivas. Recuerda que eran Galicia, Cantabria, Extremadura, Valencia y sobre todo Madrid, que disfruta de un régimen fiscal más favorable que el vasco para grandes patrimonios y a la que se están trasladando miles de empresas, algunas vascas, porque, como sus autoridades no se cansan de repetir, tienen la presión fiscal más baja de toda España. Por todo ello, este es un tema que debe preocupar a nuestras instituciones. El riesgo de deslocalización es evidente y además creciente. Lo fundamenta Pedro Luis en percepciones propias con nombres y apellidos y en lo que ha podido leer sobre el tema. Por ejemplo, El Correo de Bilbao, nacido en 1937, publicaba el 9 de enero de 2014 en relación con la situación fiscal que se había creado en Guipúzcoa, que muchos contribuyentes guipuzcoanos están emigrando a Vizcaya, como ya lo hicieron en el año 2008. El resultado, entonces, sobre las arcas forales fue claro, pues la hacienda foral guipuzcoana perdió 400 grandes contribuyentes, aunque aquellos que superaban el tramo marginal del 1,5 millones de euros de renta y 10 millones de ingresos, y ello solamente en el impuesto de patrimonio, que fue establecido aquel año para Guipúzcoa y no para Vizcaya, y por tanto, sin incluir el impacto que tuvo sobre la tributación de la renta. 15.4. Un aumento de la presión fiscal nominal que al final puede tener efectos negativos en relación con la situación creada en ese territorio histórico. Según informaba ese periódico, en la primavera de 2013, cerca de 6.800 guipuzcoanos experimentaron los efectos del nuevo impuesto de patrimonio de Bildu, rebautizado como impuesto sobre la riqueza y las grandes fortunas, con el apoyo del PSE. Como ves, un título pomposo para eso de la riqueza y sobre todo por lo de grandes fortunas. La verdad es que en los últimos años, cuando uno se da una vuelta por Donosti, le sorprende la cantidad de jeques árabes que disfrutan de los suculentos pinchos de la parte vieja y de Gros. Hace unos días, Pedro Luis dejó aparcado su coche en el parking de la Concha mientras buscaba sitio. Contó nada menos que 87 Rolls Royce, 22 Bentleys, 14 Cadillacs, 7 Ferraris, 9 Maseratis y 32 Hammers. Cuando salió del parque se dio cuenta de que no estaba en Cannes o en Porto Banús al ver la preciosa bahía de la Concha.
Por cierto, sí que es una riqueza y una gran fortuna para la ciudad. Además, no está sujeta al nuevo impuesto. El citado impuesto se fundamenta en dos bases muy significativas. La decisión de contabilizar como patrimonio personal del empresario las participaciones de este en su empresa. Por ejemplo, instalaciones, equipamientos, etcétera. Lo cual ha sido muy criticado por ADEGI, la patronal de Guipúzcoa, por desincentivar la inversión. Si eso es verdad, el efecto del impuesto para ese territorio histórico sería muy negativo. La segunda base de este nuevo impuesto, que puede ser la que ha impulsado a muchas de esas grandes fortunas a emigrar de Guipúzcoa y trasladar su domicilio fiscal, es que la Hacienda Foral guipuzcoana ha decidido eliminar el llamado escudo fiscal. Se entiende por tal el hecho de que por acumulación de lo que se paga entre impuesto de patrimonio y el impuesto de la renta no se puede superar un determinado porcentaje de ingresos anuales, por considerar que a partir del mismo la carga impositiva se convierte en confiscatoria. Con el nuevo impuesto que se ha establecido en Guipúzcoa, ese techo desaparece, con lo cual en teoría se podría llegar a pagar el 100% de los ingresos anuales o incluso más por todos aquellos contribuyentes que llegan a un patrimonio muy elevado y no generan rentas suficientes. Por el contrario, en Araba, Vizcaya, han elevado ese escudo fiscal, pero lo han dejado en el 65% de la renta, lo cual es una defensa muy significativa que están valorando los grandes contribuyentes. No lo veía así. Sin embargo, la entonces diputada de Hacienda de Guipúzcoa, Elena Franco, que en una entrevista publicada el 16 de marzo en ella, señalaba en relación con la posibilidad de que los contribuyentes acaudalados cambiaran de domicilio fiscal, que no me consta en absoluto. Indicaba a continuación que se trata de un rumor interesado que buscan generar ese tipo de dinámicas. Por los datos de flujos de contribuyentes que manejamos, hay movimientos de entradas y salidas en todos los territorios, algo habitual. No hay más en Guipúzcoa que en Vizcaya, en Araba o en Nafarroa. Y solo se nos dice a los guipuzcoanos que hay fugas de fortunas. Eso es una información muy interesada, que no se ajusta a la realidad y que pretende únicamente deslegitimar una política fiscal determinada en un territorio. No será Pedro Luis quien le discuta a la señora Franco sus manifestaciones porque no tiene ninguna información sobre la realidad de la hacienda foral guipuzcoana, pero le llama poderosamente la atención que existiendo una facilidad absoluta para el cambio de domicilio fiscal entre un territorio de nivel de tributación alta por patrimonio y en la societaria y otro territorio donde esta es inexistente, ninguno de los grandes contribuyentes de Guipúzcoa se haya ido a la otra parte. 15.5. Hay que frenar el aumento de la presión fiscal nominal. Personalmente, Pedro Luis piensa que existen razones suficientes que ha intentado explicar en detalle en otra parte de esta obra, donde se dedica a rebatir la falsa acusación de que en Euskadi disfrutamos de un auténtico paraíso fiscal, para concluir que no se debe avanzar más en el aumento de la presión fiscal nominal, porque está ya suficientemente elevada, al menos en lo que se refiere a la tributación de carácter personal y al impuesto de patrimonio. Recuerda la referencia que has leído unas líneas más arriba del profesor Fernández sobre la aplicación de los tipos del IVA españoles en Alemania. Y desde 2016 también al impuesto sobre sociedades. Te recuerda Pedro Luis, como señalaba en aquel capítulo, el tipo marginal del IRPF, el que pagan todos aquellos contribuyentes que presenten una base liquidable en este impuesto superior a los 73.573 euros, que desde el 1 de enero de 2014 se ha situado en el 49%, es superior al que rige en Madrid, 44,5%, es decir, una diferencia muy alta de 4,5 puntos, a la que se une para la gran mayoría de estos contribuyentes vascos la tributación por patrimonio bonificada al 100% en Madrid. A este imprescindible referéndum puedes unir las siguientes para sacar tres propias conclusiones. Francia 45%, Alemania 45%, Italia 43%, Reino Unido 45%, Estados Unidos 39,6%, media de la Unión Europea 37,85% y media mundial 31,95%. ¿Se deduce de esto que Euskadi debe ser un territorio con baja presión fiscal? La respuesta, evidentemente, es un rotundo no, porque necesitamos servicios públicos de elevada calidad y porque hay que proteger a los más débiles. Además de que no podemos crear un sistema que permita demostrar con números que en presión fiscal somos privilegiados. Seguro que le preguntas entonces a Pedro Luis, ¿lo que tú defiendes es una presión fiscal alta en el contexto estatal y europeo? Y la respuesta vuelve a ser no, por el riesgo de deslocalización que conllevaría de pérdida de atractivo para los inversores y menor competitividad. Supone que, como te habrás quedado sorprendido, y entonces le miras con el ceño fruncido y a los ojos y le preguntas en tono imperativo, ¿qué demonios defiendes para Euskadi? Bueno, pues
Lo va a contestar con gusto. Tras garantizar una mayor eficiencia del sector público vasco, con la eliminación de lo que sobra por ineficiente o repetido, otro más exigente del fraude y elusión fiscal. Defiende también lo mismo que el profesor Fernando Fernández, antes citado, que si nuestras haciendas forales quieren legítimamente apoyar a determinados sectores productivos o a colectivos sociales, deben utilizar los presupuestos de cada uno de los territorios históricos y anualmente explicitar los subsidios o transferencias correspondientes, pero que no utilicen la legislación tributaria para ello, porque además los convierte en permanentes. Defiende que si en Euskadi se quiere reducir sustancialmente el nivel de desempleo actual, aunque sea el más bajo de las 17 comunidades autónomas, habría que disminuir tal vez significativamente el nivel de imposición de un recurso escaso por excelencia como es el trabajo, tal como apuntaba a su juicio con acierto el profesor Fernando Fernández. Eso requiere estudiar una reordenación sistemática de la carga tributaria que posiblemente conlleve un aumento del peso de los impuestos indirectos y los ambientales y una disminución de los directos que afectan al trabajo. Los aumentos del IVA, por ejemplo, que se pudieran producir podrían compensarse perfectamente por las reducciones de IRPF sin que supusieran efecto regresivo alguno, pues está comprobado que los individuos prefieren más renta disponible que subsidios fiscales. Llamemos a las cosas por su nombre. Al consumo de determinados artículos, pues es obvio y perfectamente comprobable que los países europeos con IVA alto y cuotas sociales bajas tienen menos paro y prestaciones sociales más generosas. En definitiva, y como resumen, defiende que el objetivo de este campo debería ser cumplir estrictamente el compromiso que se pactó en el concierto, mantener una presión fiscal efectiva global equivalente a la media del Estado. Todo lo que sea ir más allá de ello, en un Estado sin fronteras fiscales, cree que a la larga sería perjudicial para Euskadi. Sabe Pedro Luis que este es un tema complejo y que no sabe si se habrá estado muy acertado en esta ya larga explicación y que quizá tengas una visión diferente. Y si es así, pues la respetamos, evidentemente. Y si en cambio estás de acuerdo con lo que defiende Pedro Luis, pues mira, le vas a dar una alegría. 16. Reforzar la lucha contra el fraude y la elusión fiscal. Quiere creer que eres un o una contribuyente que, como intenta hacer Pedro Luis, cumples con tus obligaciones fiscales. Y si no lo haces, pues te invita a que reflexiones y te pases al lado de las personas cumplidoras con las obligaciones con el fisco. Y que por lo tanto estarás de acuerdo con Pedro Luis en lo que defiende. 16.1. La lucha contra el fraude y la elusión fiscal debe aumentar. Su posición la resume diciendo lo que acaba de apuntar en el capítulo anterior, es decir, que hay que seguir reforzando la lucha contra el fraude y la elusión fiscal en unos momentos especialmente importantes, tanto desde el punto de vista político como social, como son los actuales en 2015, dice, también 2023, y en un contexto económico de fuerte crecimiento de la economía sumergida en España, al que hemos hecho referencia detallada en unos capítulos anteriores de la parte octava. Cuando analizamos en ese epígrafe el gasto público por habitante, recordarás que se apoyó en un estudio de la Universidad Rovira y Virgil y de los técnicos del Ministerio de Hacienda agrupados en Gesta, que determinaba que la economía sumergida había alcanzado en España en el 2012 la insignificante cifra de 253.135 millones de euros, 42,1 billones de las difuntas pesetas. Ah, sí, lo de la Unión Monetaria entre 1869 y 1999. 130 años. Esas pesetas, las rubias. Si todavía te manejabas en ellas. Lo cual representa un porcentaje no menos insignificante del 24,6% del PIB español. 253.135 millones de euros, 24,6% del PIB español, la economía sumergida en 2012. Aunque ya precisaba entonces que, en opinión de Pedro Luis, por las razones que allí se explicaban, la situación no es tan grave en Euskadi, solo indica que aquí no haya mucha tela por cortar. Con ese noble propósito, cree que es absolutamente preciso luchar a fondo contra esta lacra o plaga, si quieres llamarla así, tanto por razones de solidaridad y equidad como el objetivo de reforzar los recursos de las haciendas forales por esta vía. Algo que ciertamente estamos hablando de 8 años, de 2015 a 2023, y las haciendas forales han trabajado en esta línea. Pero por lo tanto, cree que debe valorarse positivamente el paquete de medidas dirigidas a combatir el fraude fiscal que ya fue aprobado en febrero de 2013 en las Juntas Generales de Vizcaya y que no solamente pretende luchar contra el fraude, sino también limitar la elusión fiscal. Como decía muy bien el diputado foral de Hacienda de Vizcaya, José María
Iruazurriaga, que lo fue entre 2003 y 2023. Habrá que esperar los resultados de todo ello, pues una norma requiere tiempo y pozo para que sus frutos se puedan ver. Por lo tanto, las tres haciendas forales le consta a Pedro Luis que están trabajando con intensidad en este campo, pero se permite sugerir que se debe reforzar sus capacidades tradicionales de inspección y las que posibilitan el desarrollo de la tecnología e impulsan la interconexión entre las mismas, superando por medios técnicos las explicables reticencias políticas que existen en este campo. No sabe si habrá que llegar a lo que en febrero de 2014 proponía la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, que ha solicitado que se permita realizar inspecciones de incógnito y pagos a confidentes para obtener información de la que se derive identificar cuotas defraudadas, pero lo que está de acuerdo es en reforzar al máximo los medios. 16.2. Unos resultados alentadores. Voto anterior me parece relevante la noticia publicada el 21 de marzo de 2014 en la que se recogía la comparecencia del diputado foral de Hacienda y Finanzas, José María Irucirriaga, en la Comisión de Economía y Hacienda de las Juntas Generales de Vizcaya para dar cuenta de los datos anuales de la lucha contra el fraude en ese territorio histórico que en 2013 permitió la afloración de 467 millones. Según comentó, en la última década Vizcaya ha aflorado 3.267 millones de euros y ha remitido al fiscal un centenar largo de casos constitutivos de presunto delito fiscal. Señaló el señor Rizaga, que el mayor fraude detectado procedía a una actividad de autónomos y empresarios correspondiendo al IVA 217 millones y al impuesto de sociedades 183 millones, mientras que el IRPF se detectaron 56 millones de fraude. Como referencia, señaló el diputado foral que la cantidad de 467 millones que se obtiene por agregación del impuesto no pagado, de los intereses de demora y de la sanción aplicada es similar al presupuesto anual del Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Vizcaya. El diputado foral de Hacienda y Finanzas confirmó asimismo a los miembros de las Juntas Generales de Vizcaya que la campaña de lucha contra el fraude se va a completar con una campaña de concienciación social que va a apoyarse en el lema "No nos defraudes", y que ha comenzado a hacerse visible en prensa tras esa comparecencia. Además de las actuaciones desarrolladas en 2013, a las que acaba de hacer referencia, hay que destacar que el Boletín Oficial de Vizcaya de 14 de febrero de 2014 publicó la resolución 6/2014 de 7 de febrero de la Dirección General de Hacienda, por la que se hacen públicos los criterios generales que informan del plan de lucha contra el fraude de la Hacienda Foral de Vizcaya para ser el año 2014. Se trata de un documento muy extenso y detallado en el que se explican pormenorizadamente esos criterios que hay que valorar muy positivamente en este contexto. En la misma línea, cabe destacar las declaraciones de la entonces diputada de Hacienda de la Diputación Foral de Guipúzcoa, Elena Franco, el 3 de marzo de 2014 en su comparecencia en las Juntas Generales de ese territorio histórico, en el que dio cuenta del balance contra el fraude fiscal en 2013. En su comparecencia, la señora Franco destacó que la Hacienda Foral guipuzcoana afloró en 2013 394 millones de euros de fraude fiscal, lo que supone un descenso del 2,2% sobre el récord alcanzado en 2012. La entonces diputada foral apuntó que el número de requerimientos apuntados en 2013 ascendió a 16.135, mientras que las diligencias de embargo fueron de 38.671. No ha podido localizar una información similar referida a la Hacienda Foral de Araba. Ha conseguido la relativa al ejercicio fiscal de 2012, que fue de 131 millones de euros de fraude aflorado por los servicios de inspección fiscal de la Diputación Foral, lo cual supuso un aumento del 37% más de lo que habían detectado en todo el año anterior. Por lo tanto, si sumamos las cifras de las tres diputaciones forales, estimando que el año 2013 la Hacienda Foral alavesa haya podido conseguir una cantidad similar a la de 2012, nos encontraríamos con que la suma de fraude el fraude fiscal identificado en Euskadi en el ejercicio 2013 ascendió en conjunto a 992 millones de euros. Una bonita cifra que puede servir como referencia del esfuerzo que están haciendo por parte de las tres diputaciones, de las tres haciendas forales, para controlar este tema. Por su lado, la Agencia Tributaria Estatal obtuvo 10.950 millones de euros como resultado de la prevención y la lucha contra el fraude, lo que supuso un 4,9% menos de los 11.517 millones recaudados en 2012. Por lo tanto, si comparamos la cifra que antes se ha apuntado de 992 millones de fraude
detectados en 2013 en la comunidad autónoma vasca. Con esos 10.950 millones obtendremos que el de las tres haciendas forales supone el 9,1% del total estatal, teniendo en cuenta que el PIB vasco se sitúa en el año 2012 en el 6,18%, podemos sacar como conclusión que el conjunto de las tres haciendas forales está obteniendo un 47% más de fraude fiscal aflorado que el peso que supone la economía vasca sobre el total estatal. Es una muy buena referencia del excelente trabajo que se está haciendo por los responsables de nuestros impuestos. 16.3. Un buen paso adelante. Además de todo lo anterior que se acaba de comentar, el pacto firmado en octubre de 2013 por el PNV y el Partido Socialista de Euskadi, al que se ha incorporado también el PP, resulta muy acertado en este campo, pues demuestra que los partidos vascos están concienciados y comprometidos en reforzar lo que debe ser una lucha sin cuartel. En la misma línea tiene Pedro Luis que valorar como un paso claro adelante la noticia que se difundió confirmando el que se firmó el 17 de marzo de 2014 en la sede de la Diputación Foral de Álava un convenio entre los tres responsables de las tres haciendas vascas, en aquella época Elena Franco por Guipúzcoa, José María Iruazurriaga por Vizcaya y Aitor Uribe Salgo por Áraba, que incluía el intercambio de datos entre las haciendas forales, una práctica que ya se venía desarrollando, pero al formalizarse sin duda mejoró y quedó reforzada con la interconexión de información en tiempo real. En la comparecencia del diputado foral de Hacienda y Finanzas de Vizcaya, a la que se ha hecho referencia algo más arriba, se facilitó un dato significativo en este campo, y es que en el año 2013 la Hacienda Foral de ese territorio histórico había intercambiado 73,5 millones de datos con otras haciendas. 3 millones con la alavesa, 4 con la guipuzcoana, 2,7 con la navarra y el resto con la agencia tributaria estatal. Señala también el citado diputado foral que se habían suscrito nuevos convenios con el Instituto Nacional de Estadística, el INE, para lograr datos de padrones, y otro con la Dirección General de Policía sobre domicilios y números de identificación fiscal. El gobierno vasco ha destacado el valor político añadido de este nuevo consenso entre instituciones de diferente color político, pues este convenio de colaboración compromete a tres partidos, a Euskal Herria Bildu, PNV y PP, respectivamente. El propio consejero de Hacienda y Finanzas, Ricardo Gachavarria, ha considerado que es un paso más para garantizar un sistema fiscal tributario justo, eficaz y eficiente. Para el citado consejero, la rúbrica del convenio demuestra que en Euskadi la política y la cooperación institucional funcionan y que la falta de mayoría en las cámaras territoriales y vasca obliga a un esfuerzo de diálogo y de comprensión en las posiciones del otro. Todo lo cual constituye un ejemplo más, pues se trata del tercer acuerdo importante en el tercer mes del año. Aunque se dijo que el acuerdo se limitaba a las haciendas forales de Vizcaya, Araba y Guipúzcoa, se señaló que se expresaba poder ampliarlo próximamente a otras dos haciendas existentes en el estado, la Navarra y la Agencia Tributaria Estatal. Pues bien, el primer paso lo ha dado la Diputación Foral de Guipúzcoa, quien firmó el 21 de marzo de 2014 en Donostia un nuevo convenio, en este caso con la Diputación Foral de Navarra, por el que las haciendas de Guipúzcoa y Navarra han mejorado su intercambio de datos fiscales en lo referido al IVA, el impuesto de actividades económicas, las entidades que tributan por volumen de operaciones y las operaciones de reestructuración de sociedades. Este significativo acuerdo, teniendo en cuenta las diferencias políticas que separan a los gobiernos forales de los dos territorios históricos, lo firmaron la entonces diputada de Hacienda guipuzcoana Elena Franco y el nuevo director gerente de la Hacienda Navarra, José Raúl Goñi. El acuerdo contempló también crear una comisión de coordinación y seguimiento con tres representantes de cada una de las dos administraciones forales. No sabe Pedro Luis cómo te habrán caído a ti todas estas noticias, amigo lector. Pero te adelanta que tras conocerlas, su estado de ánimo ha mejorado tanto por razones sociales, pues el fraude fiscal es una conducta antisolidaria, como por razones personales, porque bien pensado, euro que paga un defraudador será un euro que no tendrá que pagar quien cumple con sus obligaciones fiscales. Pero además de mejorar su ánimo, las buenas noticias le preocupan, porque ha podido detectar una beta sádica en su personalidad. Ha sentido que le gustaría que Calderas recogiera un escalofrío de terror por el espinazo de los defraudadores. ¡Que así sea! Por tanto, ahora en serio, te debe quedar claro que no se trata, en su opinión, de afirmar que paguen más los que más tienen, un eslogan absolutamente populista. Porque el sistema fiscal es claramente progresivo y progresista, sino de que paguen más los que no pagan. Y además que paguen más los que pagan menos de lo que les corresponde. Porque, como bien sabes,
Y señalaba el diputado foral de Hacienda y Finanzas de Vizcaya, José María Iruazurriaga, el objetivo debe ser la cota cero en el fraude fiscal, que se alcance cuanto antes. 17. Eliminar las descoordinaciones entre las haciendas vascas. Creemos que estarás de acuerdo con nosotros en que, aunque solo fuera por dar una mejor imagen para evitar ineficiencias, para no complicar la vida a los contribuyentes y por mejorar la lucha contra el fraude fiscal, objetivos todos ellos que esperamos consideres tan valiosos como nosotros, es necesario evitar descoordinaciones, como las que se han producido en el pasado entre las haciendas forales y entre ellas la Hacienda General del País Vasco. No le cabe a Pedro Luis ninguna duda de que este era un deseo necesario, pero después de contemplar con asombro los sucesivos desencuentros que se han venido produciendo, sus convicciones han quedado firmemente reforzadas. Podría poner más ejemplos, pero va a recordar uno de los que se dio en los últimos meses de 2013, que tuvo especial relevancia. Según recogía los medios de comunicación, la Diputación Foral de Guipúzcoa estaba empleando maniobras dilatorias para impedir que las Juntas Generales de aquel territorio histórico tramitaran la reforma fiscal acordada por PNV, PSE y PP, mayoritarios en la Cámara. De hecho, las normas correspondientes para 2013, aprobadas en Vizcaya y Áraba antes de que finalizara ese año, no fueron aprobadas en las Juntas Generales de Guipúzcoa hasta el 15 de enero de 2014. Finalmente, la aprobación se logró con los votos de PNV, PSE y PP y los votos en contra de Euskal Herria Bildu, el partido que encabezaba la Diputación Foral de ese territorio y de Aralar. La reforma, aprobada por forceps, afectó al IRPF y a los impuestos sobre sociedades, sucesiones y donaciones, con fuertes discrepancias entre los partidos que votaron a favor y los que lo hicieron en contra. En cambio, no fue modificada la normativa sobre el impuesto sobre patrimonio, con gran enfado de los empresarios de aquel territorio histórico. Este es un episodio más, y no será desafortunadamente el último, para evitar esos encontronazos políticos y los perjuicios que crea a los contribuyentes. La existencia de regulaciones tributarias diferentes en territorio vasco resulta esencial que se apruebe por el gobierno vasco o parte del Parlamento vasco, en la parte que le pueda corresponder la Ley de Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal, a la que se ha hecho referencia en un capítulo anterior. Podrás citar varios ejemplos actuales más, pero cree Pedro Luis que no merece la pena. Aunque sí merece la pena, y desearía que estuvieras de acuerdo con él, es en reducir el permanente ruido de la confrontación entre territorios históricos o entre ellos y el gobierno vasco, además de la buena voluntad y las soluciones inteligentes como la que se puso sobre la mesa el gobierno vasco el 13 de febrero de 2014 para compensar a Guipúzcoa y Araba por el éxito de Vizcaya en la operación de regularización de balances de 2013. Hay que desarrollar las fórmulas legales necesarias para evitar que se repitan un día sí y otro también este tipo de episodios. Lo ha desarrollado en un capítulo anterior y no desea aburrirte con una reiteración de los argumentos que allí figuran y que espera que compartas. Tras las elecciones municipales y forales de mayo de 2015, que han cambiado decisivamente el mapa político español, poniendo en manos del Partido Nacionalista Vasco las 3 diputaciones forales, a las cuales, según el gobierno de Iñigo Urkullu, también nacionalista, creen que en este campo se podría conseguir a partir de 2015 un avance sustancial. Así lo confirmaban declaraciones del nuevo responsable de Hacienda Foral de Guipúzcoa, Javier Larrañaga. 18. Reconocer las conductas ejemplares de cumplimiento fiscal. Quizá lo que va a comentar a continuación, estimada lectora, lector, te pueda parecer una tontería como la copa de un pino. ¿Se lo consideras? Olvídate de esta sugerencia y pasa corriendo al capítulo siguiente. Pero si te parece que puede tener algún sentido, reflexiona sobre la misma y mejórala como te parezca más conveniente. 18.1. ¿El fisco solo debe de ser represor? Una de las cuestiones que siempre le ha llamado la atención a Pedro Luis es que la hacienda pública, en sus relaciones con los contribuyentes, se dedica básicamente a revisar por medio de inspecciones y a corregir las declaraciones tributarias cuando aprecia errores, multar cuando lo que identifica es un fraude e incluso remitir al fiscal aquellas ocultaciones que tienen una cuota tributaria superior a los 120.000 euros. Todo ello se ha popularizado o socializado, como se dice ahora, cuando hemos leído un día sí y otro también las penalidades en determinado juzgado de instrucción de una persona por cuyas venas no corre sangre del mismo color que le circula a las tuyas, por ejemplo, y supone que tampoco a las suyas, de las de Pedro Luis. Lo sorprendente, esa línea de actuación que es habitual en todas las haciendas del mundo, es que, por el contrario al contribuyente que año a año ha venido cumpliendo con sus obligaciones fiscales, nadie le reconoce el cumplimiento de su deber de ciudadano.
Si eres religioso, sabes muy bien que si has sido bueno o buena, vas a ir derechito al cielo, donde San Pedro te va a recoger con los brazos abiertos. ¿Estás seguro, Pedro Luis, que en tu caso te va a recibir siempre así? Pero por el contrario, si eres bueno o buena a lo largo de toda tu vida en el cumplimiento de tus obligaciones con el fisco, nadie te va a dar ni siquiera la más mínima palmadita en la espalda felicitándote por tu buen comportamiento. En cambio, te puedes encontrar con que algún amiguete se ría en tus narices cuando, por ejemplo, le dices que estás tributando por el impuesto de patrimonio y a lo mejor te señala, pero ¿cómo? ¿Estás loco? Pero si este impuesto no lo declara nadie. O se monda de risa cuando le comentas que le has pagado iba al fontanero de turno, en la factura que te ha presentado. Pero tú eres tan tonto que piensas que va a ingresar la hacienda al IVA que has pagado tú. Hombre, 18.2. Existen referencias para reconocer el cumplimiento de las normas. Partiendo de ese supuesto, lo que le gustaría a Pedro Luis plantear en esas líneas es que se reflexione por parte de las haciendas forales si el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas fiscales, teniendo en cuenta el nivel de economía sumergida y de fraude fiscal existente al que se hacía referencia, uno de los epígrafes anteriores, no debería merecer un reconocimiento. Como sabes muy bien, este tipo de reconocimientos, por ejemplo, son muy habituales en el mundo de la empresa. Seguro que habrás oído hablar de AENOR, la Asociación Española de Normalización y Certificación, una entidad privada sin fines lucrativos que se creó en 1986 con el objetivo de mejorar la calidad y competitividad de las empresas, sus productos y servicios, ayudando de esta forma a las organizaciones a generar uno de los valores más apreciados en la economía, como es el de la confianza. Esta entidad cuenta con 31.108 normas en catálogos, 210 comités técnicos de normalización, ha certificado 104.748 productos y tiene 19.951 certificados vigentes, de los cuales se refieren a calidad 12.145, a medio ambiente 4.854, a seguridad 2.856 y por último 96 a responsabilidad social. Pues bien, si existen certificadores de responsabilidad social, no entiende Pedro Luis muy bien por qué no pudieran existir certificaciones de responsabilidad fiscal. Y si muchas empresas exhiben orgullosas sus certificados de calidad o de cumplimiento de la normativa ambiental, pues no saben por qué se les priva de poder sacar pecho mostrando su certificación de cumplimiento fiscal. 18.3. Una experiencia exitosa que podría extenderse al ámbito fiscal. Existe además una experiencia que le induce a defender con la humildad que le corresponde a Pedro Luis, a una persona que no tiene responsabilidades públicas, una medida de esta naturaleza y que además está casi seguro que tú también conocerás y en la que, como le ocurre a él, espera que tengas acreditada tu condición de ciudadano ejemplar. Se refiere al famoso permiso de conducir por puntos. Yo no tengo carne de conducir, que fue establecido en España por la ley 17/2005, tras la exitosa experiencia de otros países, como el Reino Unido, que lo creó en 1972, Alemania en 1974, Francia lo creó en 1992 y Austria en 1993. Como puedes ver, el famoso carnet por puntos tardó muchísimo en implantarse en España, pero los resultados no han podido ser más favorables para aumentar la responsabilidad de los conductores y con ello al mismo tiempo la seguridad del tráfico por nuestras carreteras. Me encantaría, por tanto, que la Hacienda Foral de Vizcaya, a la que paga Pedro Luis sus impuestos todos los años, o las tres haciendas forales en su conjunto y por supuesto la estatal, es decir, las cuatro forales, la estatal, ¿y la europea qué diría Mariano? Bueno, la europea ya veremos. Implantarán cuanto antes un carnet de contribuyente por puntos, en el que se les diera inicialmente 100 puntos y del cual se pudieran ir sustrayendo aquellos puntos que merecieran conductas tributarias inapropiadas. Impropias. A lo mejor Pedro Luis es un ingenuo, pero quizá en una medida de este tipo, sobre todo a nivel de empresas que pudieran acreditar públicamente que cumplen con sus obligaciones fiscales, podría contribuir a disminuir el fraude fiscal, sobre todo si para los incumplidores el hecho de perder todos los puntos significara algún tipo de castigo. Por cierto, no le gustaría nada que las haciendas forales pusieran como castigo por el hecho de haber perdido los 100 puntos la obligación de leer este libro de 3.122 páginas. 18.4. Otros lo han intentado. Y es que, visto el crecimiento que se observa en la economía sumergida del fraude y de la elusión fiscal, no hay más remedio que unir las fórmulas tradicionales, otras más negativas, otras más imaginativas, no negativas, que quizá pueden producir resultados.
Así, por ejemplo, el Consejo de Ministros portugués aprobó el 6 de febrero de 2014 la llamada factura de la suerte, un sistema que establece premios para las facturas emitidas y comunicadas a la autoridad tributaria y aduanera de Portugal con el objetivo de combatir el fraude fiscal en el IVA. Un modelo similar a este se está estableciendo desde hace años en países de Asia y Eslovaquia, uno de los países de la Unión Europea, y introdujo la medida en el año 2013. El sistema portugués se creó para que, de forma automática, todos los consumidores finales con facturas comunicadas de la autoridad tributaria y aduanera que incluyan el número de identificación fiscal de los comunicadores pudieran ser beneficiarios de los premios. Todavía no se conoce la cuantía de los mismos, pero sí que en Eslovaquia varía entre 1.000 y 10.000 euros. En Portugal, que entregó sus primeros premios en el mes de abril de 2014, se hablaba de entregar automóviles de lujo. Hasta aquí la sugerencia que quería plantear Pedro Luis al leer los ejemplos de las fórmulas que están empleando los países que acabas de citar, y quizá no te parezca una tontería, tal vez hayas pensado al principio algo parecido. Lo deja sobre la mesa por si alguien la quiere considerar, sobre todo teniendo en cuenta que, unida a la campaña de concienciación ciudadana, como la que se inició en Diputación Foral de Vizcaya en marzo de 2014, podría arrojar resultados positivos. ¿Te convence la propuesta o la mete Pedro Luis en el baúl de los recuerdos al que cantaba con cierta nostalgia la inefable María Isabel Yau de Santiago? ¿Que no conoces quién es esa señora? Pero si es Karina, no eres muy joven, lo cual es positivo. Estás perdiendo los recuerdos, lo cual nos preocuparía. Pero, porque si así fuera, bueno, pues ¿cómo vas a recordar que debes perseverar en la tortura de continuar leyendo este librote? Y ciertamente mañana continuaremos con 7 apuntes para fortalecer el concierto de esas 38 grandes propuestas de Pedro Luis Uriarte para mejorar aquello que ya es bueno, pero lo bueno se puede mejorar. En fin, queridos patitos, sin más, es que ricasco, agur, pero bat, Betty Gelpian.